Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre regiones de cautividad, porque nosotros podemos entender que nosotros, por ejemplo, la persona, sabemos que siempre está atada en algún lugar. Entonces a estos le dicen regiones de cautividad. ¿Por qué? Porque nosotros como liberadores, que después vamos a ver lo que es liberación, que va a ser bastante profundo, tenemos que entender que las personas tienen que ser libres del área en donde ellos están cautivos. Entonces, por ejemplo, el lugar de tinieblas, que es la primera región de cautividad, perdón, que es la primera región de cautividad, lo vamos a encontrar en Job, capítulo 10, versículo 22, y vamos a leerlo. Job Job, 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 Job. Uy, estamos por acá cerquita. Acá vamos a leerlo en Job 10, versículo 22. Y dice así: tierra de oscuridad, lobrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Entonces, la primera región es una región de cautividad que se llama lugar de tinieblas. Las regiones de temor, dentro del lugar de tiniebla hay regiones de temor. Por ejemplo, cuando una persona se aterroriza en medio de una circunstancia extrema que haya pasado, ¿no? Es como decir se asusta, como nosotros lo sabemos decir, se asusta pero con terror. No sé si ustedes habrán visto los niños cuando han sido chicos que resulta ser que está mirando una película, por ejemplo, una película de terror, y pasan el tiempo y pasa el tiempo y resulta ser que después pasando el tiempo empiezan a soñar y empiezan a tener este tipo de reacciones, este tipo de como que está aterrorizada, como que hasta ahí nomás, o no quiere ver más, o cada vez que se acuerda, bueno, vive aterrorizado. Bueno, esa es una parte donde ha quedado cautiva. Entonces es donde la puerta se abre y donde el alma fragmentada es llevada en cautividad, o sea, un pedacito de nosotros es llevado en esa cautividad. Eh, por ejemplo, cuando ha pasado eh, una muerte en la familia, o la muerte de un hijo, a lo mejor la muerte de un padre, el fallecimiento de alguien, y ustedes quedan aterrorizados y, también dicen, uy, pero un pedacito de mí se llevó. Eso también fragmenta el alma y también va a una región de temor, porque todo el tiempo están pensando, porque tuvo cáncer, yo también lo voy a tener, porque muchas personas lo han dicho. Entonces su alma queda fragmentada. Después está la otra. Dentro del lugar de tinieblas también vemos la sala de los pactos. Cuando el mundo natural se lleva a cabo ceremonias ocultistas, en lo espiritual se abren unas puertas. Por ejemplo, cuando han estado jugando con la ouija, cuando han estado jugando con el juego de la copa, cuando han estado jugando quizás con los lápices, como le dicen en Argentina, quizás cuando han estado presentes en una ceremonia ocultista donde se derrama sangre, entonces se abren puertas indirectamente o directamente en la persona. Estas pueden tener su origen en la hechicería, en la brujería, en la adivinación, en los ritos de idolatría, en lo masónico, en el control mental y todo lo que sea tipo de nueva era, como el yoga, como
el reiki, como los tantras, como acupuntura y todo ese tipo de cosas, como los tatuajes, todo ese tipo de cosas es la sala de pactos. También en el mismo lugar de tinieblas también se aloja las puertas de dolor. Estas puertas se abren cuando el alma sufre un dolor muy profundo, el alma se fragmenta. Cuando son casos de la pérdida, bueno, es de lo que estábamos hablando, del rechazo, de una pérdida de un ser querido, cuando sufrimos traiciones, cuando sufrimos humillaciones, cuando tenemos agravios, realmente nos sentimos tan dolidos, que estamos tan convalecientes, que somos difíciles de perdonar. Por lo tanto, ese dolor permanece en nosotros y nos lleva cautivo a lo que es el odio, a lo que es la ira, a lo que es la venganza, la violencia. El resentimiento inclusive, donde son afligidos y atormentados. El segundo lugar de regiones de cautividad, el abismo, los pozos y los lugares profundos. Eso lo vemos en Isaías 27:1, que lo vamos a buscar. Isaías 27:1. Vamos a Isaías 27:1. Y dice así: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Isaías 14:15. Dice así: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces aquí está hablando del abismo. Por ejemplo, el cementerio de Pastores. Que le dicen, a ver, no, si me equivoqué. Gloria a Dios. Bien, acá está. Abismo, los pozos y los lugares profundos. Entonces, los pozos del abismo y los pozos cenagosos, estos pozos cenagosos tienen que ver con el lodo de iniquidad, que después también vamos a hablar sobre lo que es iniquidad. Son trampas creadas por el enemigo y situaciones donde alguien es atrapado en un enredo de iniquidad en el cual no le ve salida. Tenemos que tener bien en claro que la iniquidad es la raíz de todos los males. La iniquidad es donde se origina el pecado. ¿Amén? Y el pecado es una rama de la iniquidad precisamente. Dice, en el mundo natural, esto se va a reflejar en situaciones simultáneamente o en situaciones sumamente difíciles, digamos. Puede ser un negocio mal administrado que se funde, que está acarreando a lo mejor situaciones legales y por ahí la persona está con la soga al cuello porque tiene deudas y deudas y deudas. Entonces también a veces las calumnian, dicen, uy, no, pero si ese negocio me han dado una comida contaminada y capaz que la comida estaba en buen estado, pero ellos para ponerlos a mal, siempre hacen lo mismo. Yo me acuerdo que mi madre y mi padre cuando tenían su negocio en Argentina, había mucha gente que le tenía envidia. Inclusive gente que venía de otro, digamos, de otro negocio para ver lo que ella vendía. Y resulta ser que lo que ella vendía, después lo vendían al lado. Entonces la gente iba más al lado, que estaba más económico, más barato, pero la calidad de la comida no era la misma.
y cuando se cruzaron decían, ay no, pero si la comida de la mujer esta de la roticería está en mal estado y que esto y que lo otro. Eso son calumnias y lo hacen solamente por envidia. Levantan falso testimonio y todo ese tipo de cosas. Entonces, estas cosas están diseñadas para traer gran destrucción hacia el negocio donde uno está y sin embargo también hacia la persona. También tenemos que entender que muchas personas, a ver, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, muchas personas tuvieron que cerrar su negocio porque estaban endeudados, porque no podían trabajar, la comida se le echaba a perder, los lácteos se le echaban a perder, todo lo que tenían se le echaba a perder. Entonces, resulta ser que se vieron con la soga al cuello, endeudados, que la mayoría se quitó la vida, porque no encontraban solución. Y son personas que realmente no encuentran solución. Entonces, el pozo, esto vendría siendo los pozos del abismo y pozos cenagosos. Los pozos de la desesperación. Es ahí cuando la persona está en depresión. Los pozos de la desesperación es cuando está cautiva la persona en ese estado en el cual no puede salir. Hay mucha gente que está con depresión que deja de comer, hay mucha gente con depresión que no se baña, hay mucha gente con depresión que se deja morir, no quiere ser ayudada, se encierra en 4 paredes, está todo oscuro, escucha voces, terminan volviéndose loca. La mayoría terminan volviéndose locos por una depresión. No te dan ganas de caminar, no te dan ganas de levantarte, no te dan ganas de nada, de absolutamente nada. Simplemente dormir y dormir y dormir. Yo lo viví, por eso lo digo. Vamos a lo que es, yo estuve ahí en ese pozo de desesperación. Era una zona de cautividad donde yo estaba. Tuve 11 años con depresión antes de llegar a los pies del Señor. Los pozos de la perdición, por ejemplo, hay gente que está metida en la metafísica, por ejemplo, los narcotraficantes, los homicidas profesionales, los ladrones, están metidos en ese pozo de perdición, en ese pozo de vicio, que no pueden salir de ahí, y por más que sean rescatados, a no ser que se haya convertido y arrepentido, puede cambiar, pero si está tras las rejas y en un momento dado sale y no se ha arrepentido o no ha conocido a Cristo, vuelven otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque es un pozo de la perdición. Es ahí donde la mayoría de las personas está cautiva. Entonces decimos, ¿cómo? Hubo un caso de un hombre que fue metido porque la golpeaba a la mujer y estuvo no sé si 2 años o 3 años metido en la cárcel, y resulta ser que después que salió fue y mató a la mujer. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? No le bastó con 10 años metido en la cárcel, esperó el momento justo pensando cómo lo iba a hacer y fue y mató a la mujer. ¿Por qué? Porque está en un pozo de perdición, nunca pudo cambiar. ¿Amén? Entonces, vamos al otro, al pozo de corrupción y pozo de maldad. Con frecuencia vemos que la gente opera sin ningún reparo en la forma más común de la corrupción. Nosotros podemos ver la corrupción aún en el gobierno, la corrupción aún en la policía, que hay policías precisamente que se prestan a la corrupción. Por ejemplo, en Tucumán, en Argentina, están metidos la policía metido en el tema de corrupción con respecto a los ladrones del asfalto. ¿Qué es lo que hacen? Desmantelan a las casas, se hacen pasar como ladrones, pero lo tienen todo callado porque este problema es que también está metido el gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo estoy dando ejemplos, no estoy hablando en contra, sino que estoy dando ejemplos de lo que es la corrupción. Por ejemplo, también con el tema de la droga, del alcohol, de la cocaína, la mayoría está metido todo en este tipo de cosas. Entonces a veces reciben una coima, por ejemplo. Yo me acuerdo que viajaba hace muchos años, viajaba al sur de la Argentina, y me acuerdo que el muchacho que me llevaba al sur de la Argentina tenía costumbre de comer coca.
que para mí eso era algo normal porque eso yo lo vivía. En verdad la coca es medicina, pero depende cómo uno lo trate. Entonces, cuando pasaba un puesto de policía y lo veían, él agarraba y le daba un dinero y ellos lo recibían y así lo dejaban pasar. Esto pasa en muchos lados, esto es algo a la luz del mundo, esto es algo común. Pero yo estoy dando ejemplo de lo que uno ha vivido, ¿no? Esto lo hacían para evitar realmente que fueran detenidos o que lo chequearan o que hicieran algo, o a lo mejor no era tanto, pero era así. De igual manera, el mentir, el robar, a veces es propicio para uno, es algo común. Aún entre cristianos muchas veces también son mentirosos, se mienten unos a otros y en la cara. Pero lo peor es que no se dan cuenta. Yo conocí una persona que estuvo pegada al lado mío muchos años, durante 6, 7 años, que era una persona que parece que vivía en un mundo místico, por así decirlo. Y ella hacía fantasmas donde no los habían. Inclusive ella agarraba y por ahí a veces mentía mucho. Era una persona de mentir mucho. Estaba pero malísimamente voy a hablarlo por lo claro, estaba mal dentro de la iglesia. Y ella también quería ejercer el ministerio de liberación, pero no podía. Entonces ella decía, un día llamaba a un yerno de ella que era brujo y a la hija y empezó a orarle y supuestamente se manifestó. Pero el diablo se le mataba la risa en la cara. Entonces ella tenía costumbre de venir a decirme a mí lo que Dios hacía con ella, aún estando en pecado, aún no entregando su corazón al Señor. Y yo no la juzgo porque realmente nunca quiso aprender, pero vivía mintiendo todo el tiempo, mentía y mentía y mentía y mentía, y se le hacía costumbre, y por ahí cuando le preguntaba al otro día o a los 2 días ella ni se acordaba de lo que te había dicho antes. Entonces te dabas cuenta que era una mentira. Y hay gente cristiana que está acostumbrada a mentir, porque no han desarraigado esa parte de ellos, porque todavía siguen en ese pozo de maldad, en ese pozo de corrupción, y no pueden salir porque están cautivas. El tercer punto, los lugares de muerte. O sea, el tercer punto vendría siendo la tercer área de cautividad. Entonces vemos el Seol. Desde este sitio Satanás ejerce el poder para enfermar, para matar y para destruir lo natural y lo espiritual. El Seol no es solamente un lugar, es también usado como un poder por Satanás, para llevar precisamente a la gente en cautividad. No solamente es una víctima, como en el caso del pueblo judío en la guerra. Este poder también tiene su atracción y muchos caen en ella. Sin embargo, vamos a ver gente entre los vivos que es pastoreada precisamente por la muerte. A mí me pasó un caso muy particular conmigo misma, porque más allá de ser ministra de liberación, el Señor mismo te muestra lo que tienes tú dentro. Y si estás limpia o si hay algo en la cual tú tienes que sacar de tu vida, el Señor te lo muestra. Porque no es solamente libertar al cautivo, sino autolibertarte tú mismo y ser libre tú mismo. Eso es lo que nos pasa a nosotros como ministros. Y en una ocasión, más allá de haber renunciado a la muerte hace muchos años atrás, cuando yo volví a los pies del Señor, en una ocasión estaba orando al Señor. Ya era ministra yo, estaba orando yo al Señor, y en una ocasión me vi a mí misma, pero había alguien adentro de mi cuerpo que no era yo. Dentro de mi cuerpo había un chacal. No sé si ustedes lo conocen al dios Anubis, que es el dios de los egipcios. Este es el dios de la muerte. Ese era el que yo tenía dentro mío. Y yo lo veía, yo me veía sentarme, pero yo lo veía sentarse a él de una forma
altiva, de una forma como diciendo yo estoy entronado, como una forma diciendo yo soy el que te llevo y todo lo demás, y yo luchaba con esto. Y yo me sometí a ayuno y hablé con el Señor. Renuncié a la muerte otra vez porque había sido una enviación de parte de alguien, no había sido por mi causa porque yo lo había dicho, sino que había sido una enviación que se había sentado de años hecho por el ocultismo. Es de no creer, pero es verdad. Yo no lo voy a negar, yo voy a hablar por lo que a mí me ha pasado. Entonces, cuando yo empecé a ver lo que había dentro de mí, tuve que renunciar. Y el Señor me restauró y el Señor me libertó. ¿Sabes lo que es verse uno mismo sentado y ver a alguien sentado en el mismo lugar que tú, pero de otra manera, y ver ese espíritu dentro de uno? Es tremendo. Y a eso nosotros tenemos que renunciar. Entonces, por eso mismo, vemos que el Seol tiene ese poder, porque este demonio salió de ahí, salió del Seol, pero fue enviado. Entonces, ahí se vive en un sentido espiritual y se alimenta todo lo que tiene que ver con la muerte. Yo me acuerdo que el Señor trató conmigo hasta lo más profundo y sacó hasta lo más difícil que para mí era sacar de mi vida, Él lo sacó y la transformó. Muchas veces podemos ver este tipo de cosas, este tipo de Seol, por ejemplo, esta zona de cautiverio la podemos ver en personas que tienen miradas apagadas, en personas que están llenas de violencia, que no se pueden controlar, personas que matan a otras y no se pueden controlar de la ira y el enojo que tienen encima, porque son violentos. Están demacrados o están llenos de falsedad. Entonces, confiar en la mentira o en la falsedad conlleva a la región de muerte. Por eso cuando nosotros tenemos que orar, tenemos que romper toda acta de muerte que el enemigo ha levantado contra nuestras vidas, porque nosotros podemos estar cautivos ahí. El enemigo, así como el Señor tiene su nombre escrito en el libro de la vida, asimismo el enemigo tiene los nombres de ciertas personas metidos en el libro de él, porque tenemos que entender que él quiere ser como Dios, pero no es Dios. Él es el Dios, sí, pero de este mundo, el Dios de maldad, el Dios de todo lo que pasa en la tierra. No es como el nuestro, que es un Dios de amor y misericordioso. No. Entonces, cuando nosotros rompemos esos que se llaman decretos de muerte, cuando nosotros rompemos esos decretos de muerte, es ahí cuando salimos del Seol. Porque a nosotros en parte de liberación nos ha pasado de tener que rescatar almas que están metidas en el Seol, porque el enemigo tiene sus nombres inscriptos, porque alguien las entregó, porque ellas mismas lo hicieron a voluntad y después se arrepintieron, o porque le creyeron a una mentira, o le creyeron a una persona que era falsa. Las llevó a las regiones de cautividad, a las regiones de muerte. Entonces, la sombra de muerte esta es la proyección sobre la tierra de que se mueven regiones de muerte y del Seol. Una de las cosas más peligrosas es el ser tratado en un hospital. Escuchen, lo más peligroso es ser tratado en un hospital. Es que la gente ignora que estos lugares están fuertemente establecidos en las regiones de muerte. Ustedes saben que ahí en los hospitales se mueven muy mucho los espíritus de muerte, porque precisamente personas que han sido sanas, personas que se enferman y personas que a los 2 días está fallecida y uno no sabe qué fue lo que pasó porque el diagnóstico salió que estaba bien, pero realmente en los hospitales está el espíritu de muerte. En los hospitales los brujos hacen su trabajo también. En los hospitales
Los brujos también entregan las almas de las personas a las regiones de cautividad. Es lo que ellos hacen. Entonces, esos lugares son lugares de sufrimiento, son lugares donde hay trauma, donde hay dolor, donde hay muerte. Son los lugares más favoritos del enemigo, ¿no? De poder estar ahí. Como quien dice, echar una red y cautivar a muchos. En este lugar de sombra de muerte es en donde el diablo tiene los diseños para destruir la vida espiritual de la iglesia. Entonces, cuando nosotros renunciamos, vayan anotando, cuando nosotros renunciamos, tenemos que renunciar a las regiones de cautividad. Entonces, si no renunciamos a las regiones de cautividad, este mismo movimiento nos lleva al cementerio. Porque vamos a morir espiritualmente por causa de estar todavía en cautiverio y no vamos a ser libres. ¿Cuánta gente no ha sido libre? Pasó el caso de un pastor que no lo conocí yo, lo conoció mi esposo en Argentina, en el lugar donde nosotros vivíamos. Años hacía que lo conocía. Y resulta ser que este pastor con su hermano, él ya estaba pastoreando una iglesia y él sabía mucho sobre el tema de que no hay que quitarse la vida y todo este tipo de cosas. Y en una ocasión tuvo una disputa con su hermano por unos terrenos que había dejado su padre y les había dado partes iguales por herencia, pero el hermano de este pastor vendió las tierras que a este pastor le pertenecían. Y entonces empezó a decaer, empezó a tener esa pelea con su hermano, empezó a decaer, hasta que entró en una región de cautividad, a una región de lugar de muerte. A la sombra de muerte entró, y fue y se quitó la vida. Yo voy a hablar algo antes de seguir con esto, voy a decir algo. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Nunca Dios va a permitir la muerte de alguien a no ser que Él lo haya destinado. Pero yo te voy a decir algo. Es mentira de que la persona que es cristiana y se quita la vida va al cielo. Es mentira. Porque cuando habla los 10 mandamientos, no matarás, no se refiere a que tú vayas y mates a otra persona, sino también se refiere a que uno mismo se pueda matar. ¿Me entienden? No es ir y matar a otro, sino es matarse a sí mismo. Entonces, cuando está hablando aquí de que era uno, de que el enemigo está acechando en lo que es la sombra de muerte, acechándonos todo el tiempo, Él nos hace creer de que, claro, yo voy a dejar de sufrir, mi familia va a estar tranquila y yo me voy a ir al cielo. Mentira. Nosotros no somos nadie para quitarnos la vida. Nosotros no somos absolutamente dueños de quitarnos la vida. ¿Me entienden? Entonces, mentira. ¿Cuántos pastores se han quitado la vida? ¿Ustedes se piensan que están en el cielo? No. No van al cielo porque todavía estuvieron atrapados en una zona de cautividad y no fueron libres. Entonces, algunas veces, hablando un poco de todo, algunas veces hemos oído la expresión, esta ciudad es el cementerio de los pastores. Por eso mismo, porque se matan y la gente no comprende por qué. Porque es un espíritu de muerte. Es una región de cautividad, están cautivos en la muerte. Entonces, cuando hay muchas muertes, tenemos que entender que el que gobierna es esta región. O sea, está cubierta con la región de muerte. Cuando hay muchos accidentes, ustedes se ven, a ver, por ejemplo, cuando van por la ruta y siempre pasa accidentes en el mismo lugar, ¿ustedes qué piensan que se mueve? Un espíritu de muerte, porque es una parte de la región de cautividad. Es en un lugar donde habitan los muertos. También otra región de cautividad es el Abadón.
Entonces quedó claro. La región de muerte es el lugar donde habitan los muertos. Un difunto al que se intentó volver a la vida debe sacarse de esta región. Solo Dios concede la resurrección. Por ejemplo, si lo vemos más claro, cuando Lázaro fue resucitado, Lázaro fue sacado de esta región de sombra de muerte, porque resucitó. La cuarta región es el Abadón. Esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis 9, versículo 11. Apocalipsis 9, versículo 11. 9, 11. Dice así: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Entonces, ahí es donde está el lugar de los chacales. De hecho, es un lugar donde las almas se sienten atacadas por la fiera, ¿viste? ¿Has visto cuando muchos tienen sueños que están siendo atacados por una víbora, que están siendo atacados por leones, que están siendo atacados por fieras? Es una región, precisamente estás luchando con una parte de lo que es la región de cautividad. Sí, cuando tú vences a esas fieras, quiere decir que tú ya has vencido en esa área. El devorador mencionado en Malaquías capítulo 3 es uno de ellos. Este devora, por ejemplo, otras también es devorar las finanzas. Cuando decimos, uy, el dinero no me alcanza y se me va como agua, yo no sé qué es lo que ha pasado. Cuando estás en un problema de la salud, cuando el médico te dice que tenés una enfermedad terminal, que no tiene sanidad, pero en Dios sí tiene sanidad, el Señor sí restaura. Cuando todos tus proyectos se te van, cuando los sueños que has tenido no se te cumplen y todo lo que está a su alcance. Es un lugar donde hay destrucción, es un lugar de quebranto, un lugar de destrucción, es un lugar de juicio de Dios. Vamos al otro, al último. La tierra del olvido es otra región de cautividad y lo encontramos en Salmo 88, 12 y lo vamos a leer. Salmo 88, 12. Gloria a Dios. Todos los días aprendemos algo distinto. Todos los días, gracias a Dios. Y eso está muy bueno, porque es de la manera que nosotros vamos aprendiendo. 88, 12. Y dice así: ¿serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Entonces, este lugar es un lugar de infinita soledad, de tristeza, de abandono y rechazo. Es un lugar donde el diablo presiona a las personas para que vivan olvidados de todo. Cuando sus nombres son puestos en el olvido, no hay más memoria de ello. Entonces, ahí cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos tristes, cuando sentimos abandono, cuando somos rechazados, es ahí donde el enemigo hace de la suya y es ahí a donde te lleva al borde de la muerte. Y a veces el Señor nos ha mandado muchas veces a ese lugar de cautividad, pero para libertar a otros. Todas estas regiones, las que yo nombré, todas esas regiones el Señor las va a utilizar cuando estemos en el tema de liberación, porque es necesario saber en qué regiones se encuentra la persona para poder sacar, para poder abrir
para poder romper ese cerrojo, para poder abrir esa puerta donde ellos están y sacarlos de ese lugar y presentárselo al Señor. De esa manera el Señor saca a las personas de la cautividad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, es tremendo todo esto que nosotros vemos, porque también vemos que mucha gente está perdida, mucha gente está metida en esos lugares y tenemos que estar duchos, como quien dice, para poder salir adelante. Yo ahora en el grupo yo voy a mandar cómo es el tema de regiones de cautividad. Amén. Yo lo voy a mandar para que ustedes más o menos se den una idea qué es lo que es el inframundo y todo eso, porque eso lo van a tener que anexar con el PDF que yo después les voy a mandar. Amén. Que el Señor les bendiga.